Sí. Hola, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra reunión del día de hoy y vamos a preparar nuestro corazón, vamos a informar nuestro corazón acerca de lo que nuestro Dios es y lo que la palabra dice acerca de Él. Así que voy pidiéndote que abras tu Biblia, busques tu Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 34. No, perdón, permítanme. 24. Salmo 24. Y dice así: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alcanzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Este recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vuestras puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos, el Rey de la gloria. ¿Cómo podemos ver este pasaje? Dice: ¿quiénes subirán al monte del Señor? El de manos limpias y corazón puro. ¿Cómo es que nosotros podemos estar en la presencia del Señor? Gracias a aquel que está limpio y está puro, y el cual dio su vida por nosotros para que nosotros podamos tener el beneficio de estar en la presencia del Señor. Y estos domingos estamos preparándonos para recordar la encarnación de nuestro Dios. Así que vamos a orar pensando en esto, pensando que Dios es dueño de todo, pero también Dios es un Dios que está cerca de nosotros, tan cerca que envió a su Hijo para rescate de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por este hermoso día, sabiendo, Señor, que es tu gran amor, tu misericordia y tu poder, Señor, que nos permite reunirnos como tu pueblo, un pueblo santo, un pueblo apartado, gracias y a causa de la obra de tu Hijo amado. Es por esta razón, Señor, que podemos ser como esas puertas que se abren, Señor, para recibir al Rey de Gloria. Gracias, Señor, esta mañana, porque estamos aquí como tu pueblo, tu templo, Señor, donde tú te haces manifiesto. Gracias, Señor. Queremos alabarte y adorarte esta mañana, sabiendo, Señor, que eres el único digno de recibir toda gloria, toda honra y toda palabra de majestad que apunta a tu glorioso nombre. Te pedimos todo esto gracias a la obra de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén.
gracia sublime es. Perfecto es tu amor Jesús. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, por gracia somos salvos, y por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia que nos dio nuestro Dios Cristo Jesús. Amén. Mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor.
gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. Gloria a ti. Te damos gracias, Señor, porque podemos reconocer nuestra condición delante tuya, Padre, que hemos sido pecadores, Señor, y enemigos tuyos, Señor, pero por tu gracia, Señor, nos has redimido, Señor, y tú nos has lavado con tu preciosa sangre, Cristo Jesús. Gracias, Cristo. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, el Cordero digno es, Salvador, pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas alabado, suyo siempre
En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice ahí Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Tal vez estás pasando por situaciones difíciles, no lo sabemos, pero tú lo sabes y Dios lo sabe. Y si es tu caso, yo te voy a pedir que inclines tu corazón y ores al Señor, pues Él ya todo lo pagó. Él murió en esa cruz para que nosotros podamos venir ante su presencia y clamar a Él, descansar en Él, entregar todas nuestras cargas, todas nuestras aflicciones delante de Él, y Él nos va a hacer descansar. Te alabamos, Padre, por ello, porque tú eres nuestro Dios, porque tú moriste en esa cruz dándolo todo por nosotros y entregándolo todo. Y tú moriste para hacer el pago, Señor, de todos nuestros pecados y de todo nuestro dolor, Señor. Todo lo cargaste por nosotros y todo lo pagaste por nosotros. Y Dios, hoy venimos ante tu presencia, Dios, para ponernos en tus manos. Tú conoces nuestro corazón, sabes nuestro corazón, sabes nuestros pensamientos, sabes nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo sabes de nosotros, pues tú eres Dios y eres omnisciente, pues tú todo lo sabes, Dios. Y agradecemos todo porque sabes mi levantarme, mi acostarme, sabes todo de mí, Señor. Sabes lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy viviendo, sabes mis pecados, sabes todo de mí, Señor. Y hoy venimos ante tu presencia, Dios, para entregarte todo a ti, Señor. Recíbelo, Dios, pues tú has prometido darnos descanso a nuestras almas. Tú has prometido que tú vas a dar descanso, Señor. Y si hoy venimos cargados, afligidos, angustiados, enfermos, Dios, ante tu presencia, y todo lo ponemos en tus manos, Dios, y recibimos ese descanso tuyo. Descansamos en ti, descansamos en la obra gloriosa que has hecho en esa cruz del Calvario. Descansamos en eso, Señor, en que tú ya todo lo pagaste. Y nosotros solamente venimos ante ti para ponerlo en tus manos. Y agradecemos ese descanso, Señor, que traes a nuestra alma. Muchas gracias. Bendecimos tu nombre. Pero también, Señor, queremos orar por aquellos que están enfermos, Señor. Por aquellos que están padeciendo enfermedad, Dios, queremos ponerlos en tus manos y rogarte, mi Dios, que tú los bendigas, que tú los sanes, que tú obres en sus corazones, que tú les llenes de tu gracia y tengas misericordia de ellos, Dios, y traigas sanidad a sus vidas. Oramos por nuestro hermano Josué, Señor. Tú lo conoces, tú conoces su condición, tú conoces lo que él está viviendo, lo que él está sintiendo, Señor. Bendícele. Llénale de tu gracia, llénale de tu amor, de tu misericordia, Señor. Que tú le fortalezcas en este tiempo, que bendigas a su familia, que le estés fortaleciendo, Señor, y que ellos puedan confiar en ti, Señor. Gracias por sus vidas. También oramos por nuestro hermano Rubén, porque él está ahorita enfermo, Señor, pero te pedimos sanidad para él. Te pedimos que tú obres en su corazón,
y que tú le muestres lo que tú le tienes que mostrar en estos tiempos. Guárdale, Señor, sánale. Bendice la vida de su esposa Eloísa, Señor, y que ella pueda depositar su confianza en ti, Señor, y que estar confiada en que tú estás obrando en sus vidas. Bendice también la vida de su hijo Rubén, la vida de sus nietos, la vida de sus hijos. Guárdales en todo tiempo, Señor, y que tú estés bendiciéndoles. Gracias por este tiempo. Y Padre, hoy nos ponemos en tus manos y esperamos que tú hables a nuestro corazón el día de hoy, que tú abras nuestro entendimiento y que podamos pues nuestro corazón sea abierto, Señor, para recibir tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, qué bendición. Pueden sentarse. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Nos sentimos a gusto porque pues es nuevamente día del Señor, día que venimos a bendecir su nombre, a alabarle, a darle gracias, a tener comunión unos con otros, y es una grande bendición, ¿verdad? Bueno, pues sean todos bienvenidos. Los niños pueden pasar a su clase, ya están por ahí preparándose los maestros. Y bueno, vamos a darles unos pocos anuncios para la semana. Les recordamos que pues las urnas para los diezmos y las ofrendas están en la parte de atrás. Si tú quieres diezmar, puedes hacerlo en el momento que tú más lo veas o tú más te acomodes, ¿verdad? Entonces ahí están en la parte de atrás. Y bueno, los anuncios en realidad son pocos para esta semana. Ya estamos en fin de año y pues ya no hay muchas actividades, ya más bien nos dedicamos a actividades de la casa con las familias. Y mira, si tú estás pasando necesidad en estos tiempos, si tú estás necesitando de ayuda y quieres o necesitas de una despensa, ya vamos a tener despensas. A partir del martes ya vamos a tener despensas armadas en las instalaciones de la iglesia, que es en Álvaro Obregón número 77. Entonces, si tú estás pasando necesidad y quieres pasar por una despensa, puedes pasar a partir de las 6 de la tarde a esta dirección de Obregón 77, los días martes, y los días jueves de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Entonces puedes hacerlo en esos horarios y esos días martes y días jueves. Y bueno, creo que pues es todo por los anuncios de esta semana. Vamos a prepararnos para la palabra y vamos a recibirla a través de los labios del pastor Manuel Quintal. Sí, buenos días, buenas tardes. Con el cambio de horario ya son tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos. Hemos comenzado la semana pasada una serie nueva titulada Adviento 2020, Adviento 2020. Ya hace 8 días explicamos lo que es el Adviento, un tiempo de preparación para la celebración de uno de los 3 eventos más importantes en la historia de la raza humana: que Dios se hizo hombre, el nacimiento de Cristo, Dios encarnado. El segundo evento más importante fue la muerte de Cristo, y el tercer evento más importante en la historia de la raza humana es la resurrección de Cristo. La semana pasada les compartía que en esta serie tenemos la intención de estudiar
el énfasis que cada uno de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, el énfasis que cada uno de ellos traen en cuanto a la realidad de que Dios se hizo hombre. La semana pasada vimos que el evangelio de Mateo enfatiza que Jesús fue el Mesías prometido, y entonces veíamos cómo Navidad, que quiere decir nacimiento, o sea, el nacimiento de Cristo nos recuerda que Dios cumple sus promesas. ¿Ok? El día de hoy vamos a ver cuál es el énfasis en el evangelio de Marcos, y vamos a estar en Marcos capítulo 1, versículo 1 al 15. Ahora, antes de ir a la palabra, de ir a leer el texto, yo quiero decirle algo, ¿verdad? O sea, no quiero, si usted tiene la idea de que no hay que celebrar Navidad, está bien, ¿no? Los cristianos no estamos obligados a celebrar Navidad, pero los cristianos tampoco estamos obligados a no celebrar Navidad. O sea, y pensémoslo así, hermanos, en realidad los creyentes todo el año celebramos que Dios se hizo hombre, que Dios se encarnó. Pero es bueno aprovechar esta temporada en que el mundo occidental celebra la Navidad, aunque sabemos que el mundo ha perdido el enfoque, pero los cristianos queremos ser sabios y queremos además honrar a nuestro Dios, celebrando la realidad más gloriosa, que Dios vino a nosotros y se hizo hombre y vino para salvarnos, y no hay nada de malo en celebrar ello. Entonces, si usted no celebra Navidad, está bien, gracias a Dios que tiene esa convicción, y si usted celebra Navidad, está bien también, gracias a Dios que tiene esa convicción. Cada quien lo haga de acuerdo a su fe, ¿verdad? Porque lo que no ha nacido de fe es pecado. Entonces voy a leer el texto y me acompaña a orar, por favor. Dice así Marcos 1, 1 al 15. Principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por hablarnos a través de tu palabra. Y es lo que queremos pedirte, Señor. Concédenos recibir tu palabra con un corazón dócil, un corazón que tiene un anhelo por ti. Y Señor, ayúdanos a recibir tu palabra entonces, para que tu palabra haga todo lo que tú quieres y puedes hacer, y solo tú puedes hacer. Te ruego que me ayudes, Señor, a predicar este mensaje,
Y Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Usted se dará cuenta al leer Marcos que, a diferencia de Mateo y de Lucas, Marcos no da un relato del nacimiento de Cristo. No nos relata eso. Marcos es un evangelio, es el más breve de los 4 evangelios, y la característica de Marcos es que va muy al grano en todos los asuntos, y es un evangelio muy dinámico porque va cambiando de un tema a otro y va narrando la vida de Cristo de una historia en otra. Y yo recomiendo mucho a gente que va empezando a leer su Biblia que el evangelio de Marcos. Antes les recomendaba el evangelio de Juan o el de Lucas, pero he visto que Marcos pues lo recomiendo mejor ahora con gente que va empezando, pero entonces Marcos y también Juan en su evangelio, ellos el hecho de que no narren el nacimiento de Cristo no quiere decir que no hablen acerca de la encarnación de Dios, que es lo más importante. O sea, sí hablan de ello. Marcos lo que hace es que empieza a hablar acerca de Jesucristo, cuando Jesucristo ya aparece públicamente iniciando su ministerio, ¿ok? Cuando públicamente empieza ya a ejercer su ministerio a la edad de 30 años, es a partir de ahí donde Marcos empieza a narrar. Y esto es importante porque entonces nos habla, y hay un énfasis que Marcos pone en cuanto a la encarnación de Cristo, en cuanto al que por cuanto Dios vino y se hizo hombre a esta tierra, el énfasis de Marcos es arrepiéntanse. Si tú te fijas, empieza hablando de Juan el Bautista, y la predicación de Juan el Bautista era arrepiéntanse, el reino se ha acercado. Y luego nos empieza a hablar de cómo Jesús empieza su ministerio, y Jesús empieza con un mensaje: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces el título de esta enseñanza es: Navidad es acerca de Dios llamándonos al arrepentimiento. Pocas veces pensamos en ello. Creo que más nos inclinamos cuando hablamos de Navidad a pensar: Jesús nació, este lindo bebé llamado Jesús, que vino a salvar a su pueblo de los pecados, ¿verdad? Como nos decía en el Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 21, que pondrán por nombre Jesús, le dijo el ángel a José, le pondrán por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nos enfocamos a pensar en ello, y es verdad, pero también debemos ver lo que Marcos tiene que hablarnos. Sí, él vino a salvarnos, pero Marcos nos dice cómo es que vino a salvarnos. O sea, la salvación en Cristo no es algo automático. Dios espera una respuesta de nosotros, y esa respuesta es arrepentimiento. Mira cómo empieza Marcos su evangelio. Dice: principio del evangelio, o sea, de las buenas nuevas, ¿verdad? Principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Usa 3 nombres. Jesucristo, ahí es una combinación de 2 nombres. Jesús, el Cristo. Jesús, que quiere decir el Salvador. Cristo, que quiere decir el ungido de Dios. Dice el Mesías, que también quiere decir el ungido de Dios, el señalado por Dios para traer salvación. Y luego el último nombre, Hijo de Dios. Y cuando tú encuentras la expresión Hijo de Dios refiriéndose a Jesús, está hablando de Dios encarnado, Dios hecho hombre. Este es el principio del evangelio del Mesías. Aquel niño que vino a nacer de una virgen en un establo iba a crecer viviendo una vida de obediencia perfecta a Dios, e iba a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y su propósito al venir a este mundo es salvar a su pueblo de sus pecados. Eso lo vimos la semana pasada, y hoy vamos a ver cómo es que nos salva. Perdón, creo que está un poquito alto el audio ahí. Y empieza citando el profeta Isaías en el versículo 2, como está escrito en el profeta. O sea, él, al igual que Mateo y al igual que todos los demás, los otros 2 evangelios,
citan recurrentemente el Antiguo Testamento, porque recuerda, Jesús, la venida, la encarnación de Cristo, fue profetizada por los antiguos profetas, y en el Antiguo Testamento, en tu Biblia, habrían como unas 300 profecías acerca del Mesías que vendría, y esas profecías se cumplieron completamente en Cristo. Y entonces Marcos cita a Isaías capítulo 40, versículo 3 y 4, dice: como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Lo que hace Marcos es que está diciéndole, y Mateo y Lucas también citan esta profecía para referirse a cuando el pueblo de Israel estaban cautivos en Babilonia, como 750 años de que Cristo naciera. Vino palabra de Dios al profeta Isaías para que los profetas de ese tiempo prepararan al pueblo, decirles: hey, preparen el camino. Envío mi mensajero delante de, dice de quién, dice, preparará su camino, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. O sea, quiero que entiendas esto. El pueblo de Israel, cuando estuvo cautivo en Babilonia, pues sufrieron mucho, ¿verdad? Fueron consecuencias de su pecado y del juicio de sus vidas. Pero Dios en su misericordia les dijo: ok, están sufriendo. Pero de pronto Dios habla a sus profetas en Isaías 40 y les dice: consuelen a mi pueblo, hablen al corazón de mi pueblo, díganles que el tiempo de su lucha ha terminado. Y entonces empieza a decir: yo envío mi mensajero delante de ti. Era una profecía en la que Dios estaba diciendo que iba a venir el día en que el Mesías iba a aparecer para traer salvación a su pueblo, y le dice a los profetas: preparen el camino del Señor que va a visitar a su pueblo. En aquellos tiempos acostumbraban que cuando una persona influyente, algún gobernante, iba a visitar algún pueblo, alguna aldea, mandaban gente en avanzada por delante para que aplanara el camino, quitaran los obstáculos, para que cuando ese rey llegara encontrara el camino llano y fuera más fácil el acceso. Es como en la actualidad. O sea, cuando el presidente va a visitar nuestro rancho, ¿verdad? O va a visitar tu colonia, de pronto ves que empiezan a pintar las calles, a tapar los baches, a arreglar los postes, plantan arbolitos. Uy, qué bonito quedó. Y pues llega, o se están preparando el camino. Bueno, el Señor había profetizado 750 años aproximadamente antes de que Cristo naciera, de que antes de que Cristo apareciera en escena, antes de que el Mesías comenzara su ministerio, iba a venir un precursor, iba a venir uno que le iba a preparar el camino. Y ese uno que iba a preparar el camino fue Juan el Bautista, que nació 6 meses antes que Cristo. Y dice allí el versículo 4: Juan el Bautista apareció en el desierto predicando, proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea, toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura, por si alguien quiere un atuendo para la noche navideña, ¿verdad? Y comía langostas, o sea, saltamontes y miel silvestre. O sea, ¿quién vino a ser ese precursor que iba a preparar el camino del Mesías? Este predicador extravagante que se vestía, no sé si decir hippie, hipster o cómo sería en esa época, pero muy raro, en un desierto. Y es curioso esto porque recuerda, el pueblo de Israel estaba en un desierto espiritual. O sea, habían pasado más de 400 años que no se había levantado ningún profeta de Dios. Dios ya no les había hablado, y de pronto
empiezan a escuchar que se levanta un profeta poderoso llamando a todos a bautizarse para arrepentimiento y perdón de pecados. Y entonces por eso dice que acudían a él de toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, llegaban confesando sus pecados y bautizándose en el río Jordán. O sea, causó una gran expectativa. ¿Quién es este profeta poderoso? ¿Será acaso el Mesías? Muchos se preguntaban. ¿Quién es él? Multitudes acudieron a él. Ahora, los judíos tenían un ritual similar al bautismo. Usaban agua, ¿verdad?, para simbolizar la limpieza, la purificación de los gentiles, cuando los gentiles se convertían a la fe judía. Entonces, cuando el bautista aparece, él dice ahí el versículo 4, él apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ellos llegarían confesando sus pecados, reconociendo, mira, el pueblo tenía tanto anhelo por Dios. Se habían dado cuenta que la religión no era suficiente, sus ceremonias, sus ritos, sus costumbres, se había vuelto, como veíamos la semana pasada, algo tan monótono, tan falto de Dios, que ellos reconocían, tenían un anhelo de algo más profundo. Vinieron al Bautista confesando sus pecados para ser bautizados, con un anhelo de ser salvados por Dios. Ese bautismo, hermanos, al igual que cualquier bautismo, no limpia los pecados, pero el bautismo es un símbolo de algo que debe pasar en el corazón cuando uno se arrepiente: perdón de pecados. Es el agua del bautismo no tiene poder para limpiar y para perdonar pecados, pero el agua del bautismo simboliza algo que ya sucedió en el corazón, un perdón y una limpieza y una transformación interior. ¿Está conmigo? Ahora, por alguna razón, cuando tú lees en Hechos 23, está Apolos predicando y están en un lugar y le preguntan a la gente: ¿ya se bautizaron? ¿Ustedes en qué bautismo se bautizaron? Y dijeron: pues nos bautizamos en el bautismo de Juan. Y entonces los agarraron y por cuanto tenían fe en Cristo, los bautizaron ya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, todos esos judíos que se bautizaron con el bautismo de Juan, después cuando se convirtieron a Cristo, fue necesario que se bautizaran en el bautismo que Jesús instituyó y está citado en Mateo capítulo 28. Bueno, ¿cómo proclamaba Juan ese llamado al arrepentimiento? Porque ahí en Marcos nada más nos dice: apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento, pero Mateo y Lucas nos dan más detalle de cómo era esa predicación de Juan el Bautista. Y quiero que me acompañes en tu Biblia a Mateo capítulo 3, un momento por favor. Mateo capítulo 3, versículo 2 al 10. Dice Mateo 3 del 2 al 10. Está el Bautista, ¿verdad?, predicando. ¿Y cuál era su predicación? Decía ahí, Mateo 3, 2. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jerusalén, brincas al versículo 5 por favor. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él, y confesando sus pecados eran bautizados por Juan en el río Jordán. Y mira, versículo 7, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para él al bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. ¡Wow! ¡Qué mensaje! ¡Qué predicación de Juan! O sea, cuando uno piensa en Navidad, no piensa en esto.
Pero ¿por qué Juan predicaba esto? Porque Dios vino y se hizo hombre. Y Juan les está diciendo, el reino se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado? En la persona del Mesías que está por aparecer. Arrepiéntanse. Pero cuando él vio que los religiosos de esa época, los fariseos, los saduceos, vinieron, Juan conocía la hipocresía de esos hombres, conocía lo hipócritas que eran puros sepulcros blanqueados, con apariencia de piedad. Y Juan les dice, camada de víboras, arrepiéntanse. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ellos querían venir ahí con Juan de manera hipócrita, y él les dice, ¿saben qué? Se acabó su hipocresía. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. No piensen que por remojarse van a quedar limpios. Necesitan convertirse en su corazón. Y eso era lo que el Bautista, esa era la manera, hermanos, en que Juan el Bautista estaba cumpliendo la profecía de Isaías 40. Aplanen el camino, bajen los montes, levanten los valles, allanen el camino para la aparición, para la venida del Mesías. ¿Cómo es esa preparación? Juan lo hizo por la predicación, exhortando a la gente a arrepentirse de sus pecados. ¿Y cuáles son las razones de ello? O sea, ¿por qué Juan les llamaba al arrepentimiento? Y regresamos a nuestro texto en Marcos capítulo 1, por favor. Marcos capítulo 1, en el versículo 7 y 8, dice lo siguiente: y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo les bauticé a ustedes con agua, pero él les bautizará con el Espíritu Santo. La razón de Juan el Bautista para predicar el bautismo de arrepentimiento es que él estaba preparando al pueblo para la aparición del Mesías Salvador. Muchos creían que el Bautista era el Mesías. Habían visto un profeta, ellos nunca habían visto un profeta, y sabían que como 400 años antes nadie había visto un profeta. Hasta 400 años antes, con Malaquías, la última profecía de Malaquías era acerca de Juan el Bautista. Voy a enviar a uno que hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos hacia los padres. Bueno, esta gente pensaba, no será el Mesías, y entonces Juan dice, hey, tras de mí viene uno que es más poderoso. Yo no soy digno ni de desatarle las sandalias. Cuando él dice, viene tras de mí uno más poderoso, está diciendo, viene tras de mí uno más grande en autoridad, viene tras de mí el rey prometido, el Mesías prometido, aquel que tiene toda autoridad. Por tanto, arrepiéntanse. Además, Jesús era más grande, no solo en su persona y en su autoridad, más grande que el Bautista en cuanto a su ministerio. El Bautista dice, yo les bauticé en agua, él les bautizará con el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? Que solo Jesús puede enviar al Espíritu Santo a morar en la vida de las personas que se arrepienten genuinamente en su corazón. Y entonces él da una razón más. O sea, la razón para Juan predicar esto, él les está anunciando, arrepiéntanse, porque el Rey Salvador, el Rey de Reyes, el Mesías, está ya aquí, está por venir, está por aparecer. Arrepiéntanse. Pero la segunda razón es, él viene a salvar a los suyos, pero también viene a juzgar a sus enemigos. Y esto no lo vemos aquí en Marcos, pero acompáñame una vez más a Mateo capítulo 3, versículo 11 al 12. Mateo 3, del 11 al 12. Y ahí en Mateo 3, del 11 al 12 dice esto: yo en verdad les bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego.
con el Espíritu Santo, cuando creen en el Señor, se arrepienten, nacen de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en ustedes. Pero cuando dice y fuego, está hablando juicio. Porque mira el versículo 12, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. ¿Cuál es el fuego que no se apaga? No es el de la carne asada, ese se apaga de volada. ¿Cuál es? El infierno. Te lo voy a leer ese versículo 12, como dice la Nueva Traducción Viviente. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. El bieldo es un rastrillo, ¿verdad?, que usan en el campo, ¿verdad? Dice, luego limpiará la zona donde se trilla, juntarás el trigo en su granero a sus hijos en un lugar seguro. Dice, pero quemará la paja con un fuego interminable. O sea, Juan está diciendo, arrepiéntanse, porque viene el mero mero, viene el Rey de Reyes, ya está aquí. Él vendrá a traer salvación a su pueblo, ciertamente, pero va a traer juicio sobre sus enemigos. Oye, hermano, es verdad que la primera vez que Cristo vino, Él no vino como un juez, pero el simple hecho de que Él viniera y se hiciera hombre, obliga a los hombres a decidir si le van a entregar su vida o si le van a dar la espalda. Navidad nos recuerda que Dios se hizo hombre, y nosotros debemos responder a ello, porque Él vino a nosotros y nosotros debemos decidir si vamos a estar con Jesús o vamos a estar contra Jesús. No hay una tercera opción. Ser indiferente a Dios es estar contra Él. Ser un mero simpatizante, decir, qué chido que vino, qué bueno, me simpatiza, me gustan muchas de sus enseñanzas, pero yo quiero seguir con mi vida así como voy. Eso es el peor pecado. El pecado que puede haber, menospreciar a Dios. O sea, entender que el Dios del cielo y la tierra, el creador de todo, nos vio en nuestra condición perdida, nos vio en nuestra condición de pecadores perdidos, vino y se hizo hombre y vino a traer salvación. Y yo decir, Jesús, gracias por hacerlo, pero yo voy a seguir con mi vida. Es el peor insulto al Dios que está ofreciendo salvación. Es el peor de los pecados. Piensa en cualquier crimen cometido aquí en la humanidad, en la sociedad. Bueno, darle la espalda a Jesús, menospreciarlo a Él, es peor que el peor de los crímenes y pecados que los hombres cometemos contra nosotros mismos. Por eso Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento. Y entonces nuestro texto, regresando a Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11, nos narra que Jesús se bautizó en el bautismo de Juan. Dice el versículo 9, sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu, y está hablando obviamente del Espíritu Santo, descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Si tú lees este relato en Lucas o en Mateo, te vas a dar cuenta que el bautista como que no quería bautizar a Jesús. Le dijo, ¿cómo me pides que te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, es necesario que cumplamos con toda justicia. O sea, ¿por qué Jesús se bautizó si era un bautismo de arrepentimiento y Jesús obviamente no tenía pecados? Varias razones tenía Jesús.
La primera que se me ocurre es que Jesús, al bajar a las aguas del bautismo de este hombre extravagante y de este hombre que predicaba tan directo y tan sin pelos en la lengua, ¿verdad? Era que Jesús estaba al bautizarse ahí con Juan, Jesús estaba avalando, estaba dándole like al bautismo de Juan el Bautista, lo estaba avalando. Estaba diciendo, todo lo que este hombre ha dicho y ha hecho es verdad, está hablando acerca de mí. Ese tiempo se ha cumplido. Pero además Jesús se bautizó no porque tuviera pecados y necesitara arrepentimiento, pero lo hizo para obedecer por completo el plan de su Padre. Por eso dijo en Mateo y en Lucas, es necesario cumplir con toda justicia. Pero también lo hizo porque al bautizarse, Él como vino, acuérdate, Jesús cuando vino a la tierra, vino a identificarse con nosotros, a ser uno de nosotros, aunque Él sin pecado, vino a ser nuestro sustituto, nuestro representante, se identificó con nosotros. Nosotros sí tenemos necesidad de arrepentimiento. Jesús vino entonces a identificarse con nuestras debilidades y se bautizó con el bautismo de Juan para identificarse como uno de nosotros, aunque Él era sin pecado. ¿Está conmigo? Vino a participar del bautismo para identificarse con nosotros. Y de hecho, cuando Jesús sale de las aguas después de ser bautizado, viene el testimonio. Primero vimos el testimonio de Juan el Bautista diciendo que él era el Mesías, pero enseguida viene el testimonio del Padre y del Espíritu Santo. Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, posa sobre él y se abren los cielos, y una voz del cielo, que era el Padre, decía: este es mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Por qué Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento? Porque ese hombre que nació en Belén 30 años antes era el Mesías prometido, Dios encarnado. Y a continuación Marcos, que te digo que su evangelio va narrando rápido, ¿verdad? Cambios de escena, nos habla, pero todo, o sea, como es inspirado por el Espíritu Santo, todo tiene un propósito. O sea, empieza hablándonos de la predicación del Bautista, luego nos habla del bautismo de Jesús, ya explicamos por qué, y aparte ese bautismo sirvió para dar testimonio de Juan, pero también testimonio de Cristo y de la Trinidad. Vemos en esa escena la Trinidad, el Hijo bautizándose, el Padre declarando su aprobación y el Espíritu Santo posando sobre él. Y a continuación nos habla de la tentación de Jesús en el desierto. Versículo 12, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Hermanos, esto tiene una gran relevancia. El primer Adán fue derrotado por Satanás en un huerto, en el huerto del Edén. El segundo Adán, Romanos se refiere a Jesús como el segundo Adán, derrotó al diablo en un desierto. Fue tentado por el diablo en el desierto, pero Jesús venció al diablo y venció sus artimañas. Su victoria sobre el diablo demuestra también que Jesús era Dios encarnado, Dios en persona. Y Jesús en la tentación del desierto podemos entender que también se identifica con nosotros en nuestras tentaciones y en nuestras luchas. La diferencia es que Él venció. Y por cuanto Él venció, dice Hebreos 4, Él es poderoso para socorrernos, porque Él fue tentado en todo. Él se compadece de nosotros, aunque sin pecado. Y es poderoso para socorrernos en nuestras tentaciones y luchas. Amén. Y entonces, hermanos, Marcos nos narra
cómo Jesús comienza a predicar. Versículo 14. Después que Juan había sido encarcelado, sí, porque si has leído los evangelios, Juan el Bautista fue metido a la cárcel por predicar el evangelio, por predicar el arrepentimiento. Él le predicó a una Herodes. Herodes le encantaba escuchar a Juan. O sea, no que el hecho de que una persona le encante escuchar a los predicadores, a los siervos de Dios, no quiere decir que están del lado de Dios. Herodes oía a Juan y Juan lo reprendía porque Herodes tenía por mujer a la mujer de su propio hermano, a Herodías. Y Herodías aborrecía a Juan por esas reprensiones. Y porque siempre el espíritu del diablo va a estar en contra de los siervos del Señor que predican el evangelio. Y en una fiesta, la hija de Herodías, una muchachita, bailó, y asumimos que hizo un baile provocativo, y a Herodes y a todos los hombres que estaban ahí les encantó tanto que Herodes llamó a esta chica y le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré, aún la mitad de mi reino. Y esta chica fue a pedir consejo con su mamá. ¿Qué pido, mamá? Y la mamá le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Ella fue y le pidió eso a Herodes, y por cuanto había dado su palabra delante de sus invitados, aunque le pesó a él, dicen los evangelios, mandó decapitar a Juan en ese momento. Escucha, hermano, Jesús dijo acerca de Juan el Bautista: es el más grande profeta de entre los nacidos de mujer que ha pisado esta tierra. El más grande de los profetas. Está en la cárcel por predicar a Cristo, por predicar la aparición del Mesías, y terminó con su cabeza en una charola. Pero Jesús dijo: no volverá a haber un hombre como Juan. Para el mundo pareciera un desperdicio de vida. Para el Señor y para los entendidos en las cosas del Señor, sabemos que fue la mejor manera de invertir su vida, y que su galardón es grande en los cielos. Entonces Juan estaba allá en la cárcel, y dice: Jesús vino, estoy en el versículo 14, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. ¿El evangelio de quién? El evangelio de Dios. ¿Y cómo era esa predicación del evangelio de Dios? Versículo 15: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Aquel niñito, aquel bebé que nació en Belén 30 años antes, comenzaría su ministerio de manera pública después de haber sido bautizado y tentado por el diablo, y apareció ahora como un predicador que anunciaba el evangelio, las buenas noticias de salvación de parte de Dios. Y él dijo: el tiempo se ha cumplido. Es decir, el tiempo señalado por Dios. Llegó el tiempo del cumplimiento de todo lo que los profetas en el Antiguo Testamento habían anunciado. Veíamos la semana pasada, muchas de esas profecías tenían 1500 años de antigüedad. Algunas 700, 750 años, algunas 560 años antes de que Cristo naciera. Todas ellas se cumplieron, y Jesús dice: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Es la segunda cosa que dice. El reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo se acercó el reino de Dios? En la persona de Jesucristo. Dios vino a la tierra a salvarnos, porque no había manera de que nosotros fuéramos a Él por nuestros propios medios.
Él tuvo que venir y traer su reino, por eso nació en Belén, por eso creció, por eso predicó, por eso fue a la cruz, por eso resucitó y ascendió a los cielos otra vez. Él vino a salvarnos porque no había manera en que nosotros fuéramos a Dios, hermanos. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso cuando el ángel le dijo a José: pondrán su nombre Jesús, pues él salvará al pueblo de sus pecados. Y le dijo también en la profecía de Isaías: la virgen concebirá, dará a luz un hijo, y su nombre es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El reino de Dios se ha acercado, Dios está aquí. Y entonces Él vino a salvar, el tiempo se cumplió, el reino se ha acercado, aquí está la salvación de Dios, aquí está disponible para todos el perdón de pecados, la reconciliación con Dios. Pero entonces, ¿cómo es que Dios perdona nuestros pecados? ¿Cómo es que el Dios del cielo, santo, perfecto, puede morar con nosotros, que somos hombres terrenales, pecadores e imperfectos? La única manera, hermano, escúchame, la única manera es por medio de la fe y el arrepentimiento. Por eso dice a continuación: arrepiéntanse y crean el evangelio. La venida del Mesías, el hecho de que Jesús se encarnó, demanda de nuestra parte una respuesta. Y la única, ponme atención, la única respuesta que Dios acepta es fe genuina y arrepentimiento genuino en Cristo. Yo quiero que pongas mucha atención los siguientes minutos. Yo creo que una de las peores tragedias en el mundo es que hay personas que creen que son cristianas y no son cristianas. Que hay personas que creen que van al cielo y no van al cielo. Y la razón es porque no han tenido un arrepentimiento genuino y no han tenido la fe genuina, la fe bíblica, la única fe y el único arrepentimiento que Dios recibe, salvación. Pero hermanos, esto es tan importante. La predicación del arrepentimiento y la fe en el Mesías, la fe en Jesús, fue la predicación del Bautista, fue la predicación de Jesús, fue lo que Noé, construyendo por 100 años el arca, le estaba predicando a su generación: arrepiéntanse, viene un juicio de Dios. Fue lo que todos los profetas del Antiguo Testamento, tú lees los profetas mayores y los menores, tenían un mensaje: arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, arrepiéntanse. Fue la predicación del Bautista, fue la predicación de Jesús, fue la predicación de los apóstoles. Cuando tú lees el libro de los Hechos, lo que los apóstoles están predicando es: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio, tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Hermano, ponme atención. A veces creemos que este tipo de mensajes es solo para los inconversos. La iglesia necesita estar oyendo todo el tiempo el evangelio, el llamado al arrepentimiento. La Biblia nos llama a repetidas ocasiones: examínense para ver si están en la fe. Examinen, no que examines a tu suegra, no que examines al que está a tu lado, a tu esposa, a tu esposo. Somos muy rápidos para examinar a otros, muy lentos para examinarnos a nosotros. Examínate, ¿estás en la fe? Navidad nos recuerda: Dios se hizo hombre, vino para salvarnos de la ira de Dios. Acuérdate, Juan el Bautista lo dijo: hey, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. El árbol que no dé buen fruto será echado al fuego que nunca se apaga.
Navidad nos recuerda, Dios se hizo hombre, vino a salvarnos de la ira de Dios, vino a morir en nuestro lugar y vino a decirnos: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentimiento y fe nunca van separados. No se puede decir que una persona está arrepentida si no muestra una fe genuina en Dios, en Jesús. Una persona que dice estoy arrepentida pero no tiene la fe genuina, no es arrepentimiento, es solo remordimiento. Y no puedes tener la fe genuina si no hay un verdadero arrepentimiento. Van de la mano, son inseparables. Vamos a empezar por arrepentimiento. Dice Jesús: arrepiéntanse. Arrepentimiento. Hay varias palabras que se usan en la Biblia. En el Antiguo Testamento, la palabra shov en el hebreo significa volverse, significa cambiar de dirección. O sea, es un volverse a Dios después de haberle dado la espalda a Dios. Jeremías creo que fue el que más usó ese término en el Antiguo Testamento. Dice Jeremías 3:22: vuelvan, hijos infieles, yo sanaré su infidelidad. Aquí estamos, venimos a ti porque tú, el Señor, eres nuestro Dios. Está diciendo: vuelvan, hijos infieles. O sea, nos habla, otra palabra es, en el hebreo es naham. Naham, y significa lamentarse, dolerse por el pecado, entristecerse. O sea, arrepentimiento conlleva la idea de un volverse a Dios, pero también conlleva la idea de un dolor y un pesar y una tristeza por el pecado. O sea, hasta hay un libro que se llama Lamentaciones de Jeremías. Se está lamentando por el pecado. Tú ves en los libros de los profetas y hay mucho lamento, pero es un lamento de arrepentimiento, un lamento por el pecado. ¿Has llorado por tu pecado? A ver, no estoy preguntando si has llorado por la vergüenza de que te cacharon, porque a veces lloramos por eso. No es que me duela que pequé contra Dios, es que me duele que ya me exhibieron. Es que ya me duele que mi reputación ha sido pisoteada. No se trata de eso, se trata de un dolerse por mi condición de pecado y mi condición delante de Dios. En el griego la palabra es metanoia y significa un cambio de parecer en tu mente, un cambio de pensamiento, es un convertirse. Hermanos, arrepentimiento conlleva una transformación radical de la persona. En el griego hay otra palabra que es epistrefo y quiere decir también, al igual que la palabra en el hebreo que mencionaba hace un rato, un cambio de dirección, volver atrás. Nos habla de un cambio en nuestra manera de pensar acerca del pecado y acerca de cómo estamos viviendo. Muchas veces he compartido esto. Me empezaron a predicar el evangelio desde que yo tendría 16, 17 años. Y muchas veces, la primera fue mi abuelita, ¿verdad? Que ya está con el Señor. Y me llevaron misioneros, pastores, mis padres. Muchas veces me decían: ¿no quieres rendir tu vida a Cristo? Repite esta oración conmigo. Yo repetí la famosa oración para entregar tu vida a Cristo como 10 veces. Pero mi manera de pensar acerca del pecado y mi vida misma no tenía un cambio de dirección. Yo estaba convencido en mi mente: yo sé, Dios es el creador de todo, Dios existe. Sí, creo que Cristo es el Salvador, creo que solo Él puede perdonar mis pecados, pero yo quiero la vida loca. Y no había una transformación. Una vez una amiga me empezó a predicar de Cristo. Ella era cristiana, yo no sabía hasta que me empezó a predicar de Cristo. Y le dije: yo también soy cristiano. Le dije eso. Y yo no estaba convertido. Simpatizaba. Había asistido a las reuniones en las iglesias a donde mis papás me llevaban
incluyendo esta, cuando eran como 20 personas, 15 personas. Y no había una conversión, una transformación. No había un volverse a Dios. Isaías lo dice así en Isaías 55:7: abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá compasión de él, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Habla de un cambio de pensamiento, pero también de un cambio de dirección en tu vida. D.A. Carson escribe lo siguiente acerca del arrepentimiento: no es solamente un cambio de opinión intelectual, no es solamente un mero dolor o tristeza, no es mucho menos hacer alguna penitencia. Es una transformación radical de la persona en su totalidad. Es un cambio que involucra la mente y la acción, y que también tiene matices de dolor y de tristeza, que va a resultar en frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento presupone que nuestras vidas estaban fuera de curso y tenemos que cambiarlas, pero también nos señala en la dirección del Salvador, quien es el único capaz de hacer expiación por nuestros pecados. Es como si al salir de la reunión tú dijeras: ¿sabes qué? Vámonos a León. Quiero ir a León, vamos a León. Y entonces termina la reunión y tú agarras la carretera que va rumbo a San Felipe. Y ahí vas bien feliz, convencido que vas para León. Entonces te ve otro brother, ¿verdad? Alguno de los que viven por allá en la Javier Mina o en Tuna, ¿verdad? Te ve y dice: este brother decía que iba a León. Y entonces te hacen ver: hey brother, vas en el camino equivocado. O sea, León es para allá, baja otra vez y agarra la carretera y agarra rumbo a León. Entonces él se convence de su error y se lamenta por el tiempo y el combustible que ya desperdició. ¿Es suficiente con eso? ¿Es suficiente con decir: ah, sí, gracias hermano? No, pues tienes razón, hombre, voy mal. Híjole, me lamento, voy gastando gasolina, ya perdí tiempo, no voy a llegar a tiempo para ver la final. ¿Es suficiente? ¿Qué tiene que hacer? Dar la vuelta y agarrar la carretera para León. Así hay, hermanos, quienes están convencidos de que van mal y a veces se duelen por ello. Pero el arrepentimiento no está completo sino hasta que cambian de dirección y van en pos de Jesús con todo su corazón. Porque arrepentimiento no es nada más volverme e ir tras otro pecado, es volverme e ir tras Jesús. Una persona alcohólica puede dejar de tomar y se puede volver del alcoholismo, pero ¿qué tal que abraza la pornografía? O abraza el cigarro, abraza la mentira. No es un arrepentimiento. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, ese hombre que había, un recaudador de impuestos, había transado a tanta gente. Cuando Jesús estuvo en su casa, él vio al Cristo encarnado, al Dios encarnado. Él tuvo la revelación, es que Él es Dios. He estado viviendo en una dirección equivocada. ¿Qué hizo Zaqueo? Se arrepintió y le dijo: Señor, todo lo que, a los que me he transado les voy a regresar su lana y cuadruplicado. Todo lo daré a los pobres. O sea, cambió de dirección radicalmente. Es una transformación. Eso es arrepentimiento, hermanos. Quiero ahondar un poco más en esto porque es muy fácil confundirnos. Es muy fácil pensar que porque estoy llorando por mis equivocaciones, por mi pecado. O sea, tú puedes hasta llorar por tu pecado sin estar arrepentido. Tú puedes estar convencido de que estás mal sin estar arrepentido.
Es como el hombre que le pide perdón a su mujer porque la golpeó. Y va y le ruego, perdóname, perdóname, me duele y estoy seguro que estoy mal, estoy muy mal, vamos a buscar ayuda, perdóname. Y ya la mujer pues lo perdona y al cabo del tiempo le vuelve a poner otra tranquiza. Y así la historia se va repitiendo. ¿Está arrepentido? No. Es un egoísta que solo piensa en él y no quiere perder a esa mujer, pero es por él, no es por el que la ama. Y cuando amamos más nuestro pecado que a Jesús, no estamos arrepentidos. El arrepentimiento verdadero tiene 4 señales. La primera es confesión. Confesión. ¿Qué quiere decir confesión? Confesar mi pecado al Señor. ¿Qué quiere decir? Yo cuando confieso estoy de acuerdo con Dios acerca de mi pecado. O sea, si Dios a lo que yo estoy haciendo y la manera en que estoy viviendo, Dios me dice que es pecado, yo no le digo, perdona Señor, son mis errores, es que me equivoqué. No, no, no. He pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. Soy un pecador. Hermano, perdóname, pero alcoholismo, drogadicción no es una enfermedad, es un pecado. Porque si fuera enfermedad necesitarías terapia, pero por cuanto ese es pecado necesitas arrepentimiento. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Primera de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. La primer señal de arrepentimiento, una de las señales de arrepentimiento es confesión. Antes de que me vengan a cachar, yo confieso mi pecado. Estoy arrepentido. Y bueno, si me cachan, también confieso mi pecado. No trato de ocultarnos. ¿Quién te dijo? Luego, el ¿quién te dijo? ¿Ves una falta de arrepentimiento en ello? El segundo es dolor por el pecado. Hay un dolor por el pecado, o sea, hay una tristeza piadosa por el pecado. O sea, si tú pecas y estás a gusto con tu pecado y ya no te da tristeza, muy probablemente no has tenido un arrepentimiento genuino. O si alguna vez lo tuviste y te has endurecido por tu pecado, pero hermano, ahorita vamos a ver que el arrepentimiento es algo que debe ser una constante en la vida del cristiano. No es solo del día en que me entregué a Cristo. Dolor por el pecado. Dice 2 de Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. Hay una tristeza por el pecado que nos lleva al arrepentimiento, que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ese es el remordimiento. Lo que hizo que Judas fuera y se colgara era remordimiento. Lo que hizo que Pedro fuera y confesara fue arrepentimiento, una tristeza. Judas y Pedro tuvieron tristeza, pero uno no era de arrepentimiento. Uno era de que se amaba mucho a él mismo. Se amó tanto que se fue a colgar. Pero el otro amaba a Jesús y sabía que había fallado a Jesús, y vino y se arrepintió delante de él. Amén. ¿Te acuerdas cuando el profeta Natán viene con David? David no había confesado su pecado. Ahí está el rey de Dios, el ungido de Dios, meses y meses ocultando su pecado. Viene Natán, lo confronta directo, y David, ¿qué hace? En ese momento se arrepiente y confiesa su pecado. Amén. Pero ¿qué produce? Una tristeza piadosa, una tristeza a Cristo.
Es una tristeza que nos lleva a Cristo. El tercer elemento es una restitución del daño. O sea, el arrepentido busca restituir el daño que ocasionó. La restitución no solo era un requisito en la ley del Antiguo Testamento, sino la restitución es una manifestación de amor al prójimo. Por ejemplo, el hijo pródigo, cuando él reacciona y dice, he ofendido a mi padre, regresa, y que su anhelo era restituir a su padre. Le dijo, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme un siervo tuyo. O sea, él quería con trabajo pagarle la porción de la herencia que se había gastado. Restituir. Lo que hizo Zaqueo, restituir el daño. Muchos dicen, estoy arrepentido, pero no pagan sus deudas. Deudas materiales, pero también deudas emocionales. Y hermano, yo entiendo que hay ofensas como el adulterio, donde pues no puedes regresar el tiempo y cómo restituyes eso, pero el adúltero arrepentido va a buscar por todas las maneras y va a aguantar vara, como decimos, hasta reconquistar la confianza y el corazón de su esposa. Y puede tomar años, pero está arrepentido. Amén. El que no está arrepentido, pues si ya te pedí perdón, hombre, ya perdóname, la Biblia dice que me perdones, no está arrepentido. El perdón no se exige, se pide perdón, pero estás dispuesto a sufrir las consecuencias de tu pecado. Eso es arrepentimiento. El cuarto elemento es buscar crecimiento y cambio. Buscas crecimiento y cambio. Cuando estás verdaderamente arrepentido, usas la libertad que ahora tienes en Cristo para buscar una mayor santidad. Buscas llevar una vida de constante arrepentimiento, crecer en arrepentimiento, hermanos. Cuando llegamos a Cristo, llegamos con un arrepentimiento muy débil, muy infantil, muy pequeño. Pero ese arrepentimiento pequeño, puesto en las manos del Salvador, es suficiente para salvarnos, no por nuestra calidad de arrepentimiento, sino por la calidad de nuestro Salvador. Pero el cristiano debe ser en arrepentimiento toda su vida, todos los días. ¿Verdad que todos los días pecamos, hermano? Y todos los días nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor, le llamamos pecado a lo que Él llama pecado. Todos los días estamos buscando que nuestro corazón no se endurezca, sino mantenerlo cálido en la presencia del Señor, en su palabra, hermanos. Por eso es tan importante la vida de comunión con Dios en su palabra. Su palabra todo el tiempo nos está como un martillo golpeando la piedra. Y a veces, por socarrones, por no querer ser confrontados, cerramos la Biblia, hasta nos dejamos de congregar. Estás en un peligro grande cuando haces eso. Grande. Necesitamos que el martillo de la palabra esté pegando nuestro corazón, mantenernos quebrados delante de Él, mantenernos sensibles delante de Él. Necesitamos crecer en arrepentimiento. El segundo elemento es la fe. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Fe, creer en el Evangelio, creer en Jesús, creer en la obra, en la vida, la obra de Cristo Jesús, creer que solo en Cristo soy salvo. Fe es confiar completamente en Él. Hermanos, no es solamente dejar el pecado, es ir en pos de Cristo. Muchas personas vienen a la iglesia con problemas, quieren que se resuelva su problema. Cuando las cosas mejoran, no los volvemos a ver. No querían a Cristo, solo querían sentirse bien. Esto
esto es relevante para estas fechas. Por alguna razón, tiempos navideños, hemos visto personas volverse al mundo en esos tiempos. En los tiempos que vienen las fiestas con los compañeros de trabajo, con la familia, con los vecinos y la parranda, y le dan vacaciones a su Biblia, le dan vacaciones a Dios, se vuelven al mundo, y ha habido veces que dejan de seguir al Señor. En este tiempo debemos enfocarnos en la realidad de que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados y nos llama al arrepentimiento, pero nos llama a creer en Él. La fe es la confianza completa en Cristo. Les he enseñado muchas veces y lo voy a hacer rápidamente. Los reformadores enseñaban que la fe tenía 3 elementos: conocimiento, asentimiento y confianza. La fe genuina tiene 3 elementos. Hay gente que dice: no, es que yo tengo mucha fe, mucha fe. ¿En qué tienes fe? Pues en Dios. Así. ¿Y qué hizo Dios por ti? ¿Qué hizo Cristo por ti? Hermano, yo tengo fe. O sea, sí, pero nomás decir que tienes fe porque cuando oras pujas y le echas ganas, y es como tener fe en que la Fiera o los Pumas van a ganar esta noche. O sea, es como tener fe en un equipo de fútbol. O sea, no es la fe en la fe lo que te salva, es la fe en Cristo. Porque Él dijo: arrepiéntanse y crean el Evangelio. Esta fe tiene 3 elementos. El primero es conocimiento. Debemos conocer en quién estamos creyendo. En cuanto a la fe cristiana, es la fe que Dios recibe. Es creer las verdades del Evangelio, pero necesito entenderlas, necesito conocerlas. Por eso necesitas estar expuesto una y otra vez al Evangelio de Jesucristo, en la palabra, en las reuniones de la iglesia, a través de las canciones. Todo lo que hacemos queremos que sea cristocéntrico, para que esas verdades del Evangelio informen nuestro conocimiento, nuestra fe. Entender el Evangelio, entender que en nuestro estado natural estamos muertos en pecados, pero que por la gracia, por la obra de Cristo, somos salvos. Es tener conocimiento de fe. No es una fe ciega. Por eso tenemos cursos, por eso predicamos la palabra como nos esforzamos por hacerlo, porque queremos informar tu fe. Pero además de que tiene conocimiento, implica un asentimiento, que quiere decir: ok, estoy de acuerdo con eso. Asentimiento es aprobar, estar de acuerdo. No solo tengo el conocimiento, estoy convencido de que eso es el camino de salvación. Pero no es suficiente, así como el arrepentimiento, ¿verdad? No es suficiente saber que estoy mal y tener dolor, necesito cambiar de dirección. La fe no es suficiente con tener conocimiento y decir estoy de acuerdo. Porque así viví yo muchos años, tenía el conocimiento de que Cristo murió por mis pecados, estaba de acuerdo, pero no tenía un tercer elemento. Y el tercer elemento es confianza en Cristo. Confianza, confiar solo en Él como la única esperanza de salvación. La fe genuina siempre producirá obediencia auténtica. Hermano, la fe sin obediencia no es fe. O sea, cuando hay esta confianza, confías tanto en Cristo que sometes tu voluntad a Cristo y vives de acuerdo a como Cristo te pide que vivas. Es un deseo de someter tu voluntad a Cristo. Spurgeon decía: es fundirte con Cristo. Es por la fe y el arrepentimiento que recibimos el perdón de nuestros pecados y somos salvos. Esta fe, hermanos, es como cuando te van a operar. Cuando tú vas a que te opere un cirujano, eso es un acto de fe. Él te va a dormir y tú tienes que tener confianza en que Él va a hacer su chamba bien. Es como cuando te subes a un taxi en un lugar que no conoces. Tú le das la dirección y tú estás confiando en que Él te va a llevar a tu destino. ¿Está conmigo?
Lo mismo es con Cristo. Jesús, yo me abandono en tus manos. Me he abandonado al cirujano, me he abandonado hasta un taxista. Me tengo que abandonar a Cristo completamente. Él me va a llevar a buen destino. Él va a sanar todo lo que está enfermo y torcido, va a limpiar todo mi pecado. ¿Dónde están la banda? Pásenle, por favor. Hermanos, Navidad nos recuerda que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que en Él ¿qué? ¿Y qué conlleva eso? Fe y arrepentimiento. Todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En eso, hermanos, debemos enfocar nuestro corazón en estas fechas, todo el año, pero en estas fechas que estamos recordando la encarnación de nuestro Salvador. Dios dio por completo. Jesús entregó su propia vida para salvarnos. Murió por nuestros pecados, llevó nuestra culpa, recibió nuestro castigo, vino a darnos vida cuando estábamos muertos. Él nos llama a responder a Él en fe y arrepentimiento. Navidad apunta al retorno de Cristo también, como veíamos la semana pasada. Hermano, cuando Cristo vuelva, cuando Él aparezca en las nubes, como profetizaron los ángeles en Hechos capítulo 1, cuando Él aparezca en las nubes y regrese, ahí ya no habrá tiempo para arrepentimiento. Vendrá como un juez. O el día que Dios te llame a estirar la pata, ¿verdad? A morir. Ese día vas a la presencia del Señor. Cuando llegue ese momento ya no hay tiempo de arrepentimiento. El tiempo de arrepentimiento es hoy. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero cuando Él vuelva, aquellos que estamos en Cristo, terminará nuestra lucha contra el pecado. Mientras tanto, guardemos nuestro corazón en un constante arrepentimiento y fe en Cristo. Este tiempo de Navidad es un buen tiempo para examinar nuestro corazón. Hazte estas preguntas. ¿Estoy caminando en un constante quebranto y arrepentimiento y fe en Jesucristo? Hay cosas de las que debes arrepentirte en cuanto a cómo tratas tu relación con Dios. Hay cosas de las que debes arrepentirte en cuanto a cómo tratas a tu cónyuge. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a tu esposa, varón? Porque si tú eres como yo, este año la has ofendido un resto de veces. O sea, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste perdóname? Yo te voy a decir algo, varón. Si quieres vivir la Navidad y esta época navideña de acuerdo, de una manera que honre al Dios que se hizo hombre y vino a perdonar tus pecados, la mejor manera de honrarlo es decirle: esposa, quiero pedirte perdón por lo que te he ofendido a lo largo de todo este tiempo. A tus hijos también, y la esposa también al esposo, y los hijos a sus padres y los padres a sus hijos. En cuanto a tu vida sexual, hay cosas que necesitas arrepentirte. En cuanto a tu relación con la iglesia, ¿has guardado rencor contra alguien? En cuanto al manejo de tu dinero, en cuanto a tu manera de trabajar. Hey, Navidad nos recuerda que Jesús vino a salvarnos del pecado, no para que vivamos en el pecado, sino para que vivamos para Él. Vamos a orar. Señor, gracias
Señor, hemos sido expuestos a las gloriosas verdades de tu evangelio, que enviaste a tu Hijo a morar en medio nuestro. Viniste a traer tu reino en esta tierra para perdonar nuestros pecados. Te entregaste por los pecados de tu pueblo. Y Señor, tú hoy nos recuerdas que la única manera aceptable de responder es fe y arrepentimiento, no solo para el momento de alcanzar salvación, sino para el resto de nuestros días. Porque no hay otra manera de caminar contigo más que a través de la fe en Cristo y del arrepentimiento constante y creciente de nuestros pecados. Señor, gracias porque en Cristo tú nos perfeccionas. Es tu Santo Espíritu redarguyendo corazones. Ahí con tus ojos cerrados, amado, si tú hoy reconoces que has estado caminando lejos de Dios, a lo mejor has estado en la iglesia, a lo mejor has estado congregándote, pero reconoces que has estado lejos de Dios, has estado dándole la espalda en tu manera de vivir, en tu manera de comportarte, en tu manera de pensar. Hoy es el día en que el Señor te está llamando, arrepiéntete. No voy a hacer un llamado ni a que te levantes ni a que te pongas de pie ni nada de eso, pero sí te hago un llamado en tu corazón. El Señor te está llamando, es Él quien te está llamando. Arrepiéntete, vuelve de tu camino, vuélvete a Dios y suplícale que Él enternezca tu corazón y cambie tu corazón, y suplícale que te salve. Declárale tu confianza en Él. Declárale que estás convencido de que sin Él eres nada, eres nadie, de que eres un pecador y que solo Él puede perdonar tus pecados, saldar tus deudas, transformar tu corazón. Ora ahí en tu lugar, en tus propias palabras, hermano, hermana, amigo, amiga. Habla con Él en tus propias palabras. Arrepiéntete y cree el evangelio de Jesucristo. Sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, Su nombre
Señor, a ti sea toda la gloria y la honra. Y Señor, bendice por favor cada familia aquí representada. Y Señor, que estas verdades de tu evangelio no las olvidemos. Concédenos vivir vidas que crecen en dependencia de ti, Señor. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar, por favor.